¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Iris y hoy os traigo el top 10 de mis mejores lecturas del 2021. Y antes de nada me gustaría felicitar a todos los que me estáis viendo, pues un feliz y agradable y próspero año nuevo. Espero que hayáis tenido unas navidades geniales y que el próximo año sea mucho mejor que este y que poco a poco pues la cosa vaya yendo a mejor. Os deseo mucha felicidad, espero que estéis genial. Deciros que hacer este vídeo ha sido muy complicado porque he ordenado mi top de libros favoritos de este año, del que menos al que más me ha gustado, así que poco a poco os los voy a ir presentando. Sin más dilación, pues dentro vídeo. Preparando el vídeo me he dado cuenta de que habían 3 lecturas que también tenían que estar presentes en este vídeo, aunque no formaran parte del top 10 de mejores lecturas, y os tengo que hablar un poquito sobre cada una de ellas porque también me han gustado muchísimo. Número 13 está Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Este es un poemario que en castellano está traducido como Las Flores del Mal y para mí es el mejor libro de poesía que he podido leer este año, pero no solo este año, sino también en toda mi vida. Me ha emocionado muchísimo la manera de transmitir de este poeta. Creo que es una auténtica joya de la literatura. Creo que es uno de esos libros que tenemos que leer sí o sí. Es muy duro, pero también tiene muchísima belleza. Y si os tenéis que atrever a leer poesía, si tenéis ese tipo de curiosidad o si directamente ya sois amantes de este género, no os podéis perder este compendio porque sin duda os va a sorprender. A mí me ha gustado enormemente. En el puesto número 12 está una novela de la que ya os he hablado también mucho este año y es que me ha conquistado completamente, y esa es Las Vírgenes Suicidas de Jeffrey Eugenides, un autor que me sorprendió muy gratamente porque este es un libro del que yo había leído muchas cosas, muchas y diversas opiniones, que había mucha gente que le gustaba muchísimo, otra que no lo disfrutaba en absoluto, que no lo entendía y que tampoco entendía muy bien su éxito. Y la verdad es que a mí me pareció una lectura muy interesante, con mucho que rascar detrás de ella, una crítica apabullante a la sociedad norteamericana increíble, muchísimo más allá de lo que sucede con estas chicas, y la verdad es que es un libro que para mí en cualquier otra ocasión, si no hubiera tenido este año tan buenas lecturas, formaría parte de mi top 10. En el puesto número 11 está El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert L. Stevenson. Esta lectura que tuve para Halloween me pareció una auténtica maravilla. Para lo cortito que es, explica muchísimas cosas. Es un libro muy completo, sobre todo también porque guarda muchísimas reflexiones detrás del libro, detrás de una historia bastante simple. Además está escrita con perfección, de verdad. O sea, tiene un comienzo magnífico, una trama muy desarrollada con unos personajes que hacen de esta una novela clave dentro del género de terror. Y vamos allá con el top 10 de mejores lecturas del 2021. En el 10º lugar se encuentra una de mis primeras lecturas de este año y es L'étranger de Albert Camus. Es un libro y un autor que yo todavía este año no había leído, pero que mi madre me había recomendado muchísimo, siempre poniendo hincapié en L'étranger y La Chute, y sin duda yo me quedo con L'étranger por todo lo que me hizo sentir, por todas esas últimas páginas que hacen reflexionar, que te plantean muchísimas cuestiones acerca de la vida, de la propia existencia del ser humano, y te presenta un personaje muy diferente con el que tampoco puedes llegar a empatizar del todo porque realmente se toma todo a la ligera. Es muy especial, sin lugar a dudas. Creo que es uno de los libros más especiales que he podido leer este año y sin duda me quedo con el giro magnífico que da a mitad de la novela, que no me esperaba en absoluto por cómo había comenzado el libro. Y de verdad, tenéis que leer a Camus, tenéis que darle una oportunidad a L'étranger. En castellano se llama El extranjero, por cierto, que no os lo he dicho. A veces se me olvida de traducir, pero igualmente os intentaré dejar
las portadas de los libros en castellano por aquí, de las ediciones que pueda encontrar. Pero bueno, es un libro magnífico. En el puesto número 9 se encuentra un libro de una de las editoriales revelaciones de este año, de una de esas editoriales que a mí por lo menos me ha robado el corazón enormemente y que confío plenamente en esta editorial. Es algo brutal porque sé que libro que voy a leer, libro que me va a gustar de la editorial, así que nada, os presento el número 9, que es Vera de Elisabeth von Arnim, editado por Trotalibros. Esta es una auténtica obra maestra de la literatura, una novela totalmente psicológica que se apoya en unos diálogos sublimes, en una narración muy ágil, pero sobre todo se centra en desarrollar una relación entre un maltratador y su mujer. Y la verdad es que, bueno, a mí me hizo sentir tantísimas cosas. Para empezar, sentí rabia, confusión, enfado y al final, menudo final que tiene esta novela, de esos que no logras ver venir, que no te esperas en absoluto, pero que resulta perfecto. Un cierre maravilloso, una novela que a mí personalmente me ha gustado demasiado. En el puesto número 8 nos encontramos con La Dame aux Camélias de Alexandre Dumas, en castellano traducido como La Dama de las Camelias, de el hijo de Alexandre Dumas, el autor de Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo. Y la verdad es que esta novela me ha fascinado por completo. Yo creo que es una auténtica joya de la literatura francesa, uno de esos libros que también hay que leer sí o sí, que forma parte de ese romanticismo trágico francés que resulta tan pasional y que además está narrado con un estilo tan bonito, tan sobrio, tan especial, y nos presenta también a unos personajes inolvidables como es Marguerite, esta protagonista con la que sentiremos en carne propia todos sus sentimientos a través de sus pensamientos, de sus cartas. Al final de este libro creo que son una auténtica maravilla. Con ella logras empatizar, logras sentir en carne propia todo lo que le está sucediendo, pero aparte también hay una crítica a la sociedad, al rechazo y maltrato que pudieran sufrir las mujeres que ejercían la prostitución en la época, y sin duda creo que es un indispensable para la gente que ame las novelas románticas. Esto es realmente una novela romántica. En el puesto número 7 se encuentra una novela de realismo mágico que leí para el Black History July, organizado por Jean de Trotalibros, y ese es Beloved de Toni Morrison, una autora que definitivamente me ha robado también el corazón. Se ha quedado conmigo, es una historia de las más duras que he podido leer en toda mi vida, pero a la vez es brillante. El libro en sí es muy oscuro, nos cuenta unos hechos muy duros, difíciles de llegar a comprender y que tratan también el tema de la esclavitud, pero sin duda creo que es uno de esos libros que no voy a poder olvidar en toda mi vida, en el que he estado pensando durante muchos meses después de haber terminado, y sin duda creo que es una auténtica joya también para los amantes del realismo mágico, a quienes les guste, pero también a aquellas personas que les guste el drama, que les guste una novela que no sea del todo felicidad pura y dura, que también nos muestre las sombras de sus personajes y de personajes que no son perfectos, y creo que este es el ejemplo clarísimo, una novela escalofriante pero también maravillosa. En el puesto número 6 se encuentra una novela que yo no conocía, una de esas sorpresas que te da la vida por intentar probar cosas distintas, por dejarte llevar por un sentimiento y decir, venga, voy a leer este libro a ver qué me encuentro, y en este caso la sorpresa fue mayúscula. Y os estoy hablando de Canción del Ocaso de Lewis Gracie Gibbon. Esta está considerada como la mejor novela escocesa y sin lugar a dudas creo fervientemente que es una obra maestra. Me gustó muchísimo cómo está narrada desde su comienzo, con un preludio que sorprende por su estilo un poquito irónico, humorístico, una presentación del lugar, del pueblo, de sus personajes, de sus habitantes, y todo hace que
te prepares para una obra que es muy singular, que tiene como protagonista a Chris, pero que también toman muchísima importancia los personajes secundarios, que en este caso son excepcionales. Es uno de esos libros que me ha hecho llorar, pero es que me hizo llorar de verdad a mares durante no sé cuántas páginas. Incluso tuve que volver y retroceder todas esas páginas, volver a leer el fragmento, porque de verdad tiene uno de esos momentos más emocionantes que yo he podido encontrar en mi trayectoria lectora. Sin lugar a dudas, creo que Canción del Ocaso es uno de los libros más especiales también que he leído este año. Vamos allá con el top 5. Esto es lo que más me ha costado decidir, pero creo ahora mismo, quizá mañana cambio de opinión, pero ahora mismo creo que las posiciones están muy bien escogidas. En el puesto número 5 está una de las mejores novelas clásicas de la literatura francesa del siglo XIX, que a mí me daba mucho respeto de leer, más que nada porque mucha gente decía que es una novela bastante tediosa, muy lenta, que puede llegar a aburrir, pero para mí, sinceramente, ha sido toda una auténtica revelación. Os estoy hablando de Le Rouge et le Noir de Stendhal, traducida al castellano como Rojo y Negro. Y qué deciros de este libro, es una auténtica maravilla, pero es que es de principio a fin. Abarca muchísimos temas, tanto política como la religión. También tiene un toque muy romántico de salseo. Hay muchas cosas que analizar en este libro y sobre todo centrarte en el personaje de Julien Sorel, que es este protagonista que para mí es inolvidable, que me ha gustado muchísimo, aunque él en sí es una persona que no soportaría en mi vida, pero como personaje es fascinante. Y sinceramente creo que es uno de los libros también más completos que he leído este año, que más me han logrado emocionar y que tiene uno de los mejores finales que he podido llegar a leer en toda mi vida. Un final dramático, trágico, sumamente épico, que yo no me esperaba en absoluto y que logra hacer de esta novela una novela sencillamente perfecta. En el puesto número 4 nos vamos a Macondo con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Ya os he hablado también un montón de esta novela. Es que la leí en enero de este año en mi club de lectura. Creo que no pude escoger mejor lectura para empezar el año que este. Una de las mejores novelas que voy a poder leer en toda mi vida. Es mi novela favorita de realismo mágico, sin lugar a dudas. Una auténtica saga familiar que pasa por muchísimas etapas, por distintos personajes, todos ellos maravillosos. Algunos te pueden gustar más o menos que otros. En mi caso, amé a todos los personajes femeninos que aparecen en esta novela. Y sin lugar a dudas creo que es lo que la hace tan especial, porque todos son muy diferentes y el toque de realismo mágico que tiene la historia es espectacular. Es muy bonita, muy especial. También tiene un final de esos que resultan bastante apocalípticos. La verdad es que me sorprendió también mucho, pero hay que leerlo también con cuidado, porque tenemos que pensar que tiene muchísimos personajes, que de un capítulo al otro pueden pasar muchos años, tienes que situarte, la mayoría de ellos también, sobre todo la parte de los hombres, tienen nombres muy parecidos o si no iguales, entonces lo ideal es hacerte un árbol genealógico si no tienes esta edición, porque esta sí que tiene el árbol genealógico para situarte, pero sin lugar a dudas, si tienes todo situado, es una lectura que puedes disfrutar muchísimo. En el puesto número 3 nos volvemos a ir a Francia con una de las mejores protagonistas que he podido encontrar dentro de la literatura, y esa es Madame Bovary de Gustave Flaubert. Este libro está escrito, o sea, no os lo podéis imaginar. Es una de las novelas que me ha parecido más perfecta, ya solo hablando del estilo narrativo del autor. Es de una belleza incalculable, escribe con una precisión, una maestría, muchísima brillantez. Las descripciones no se hacen en absoluto pesadas, sino que te dan una serie de detalles que hacen que
te conquiste el corazón. Y sin lugar a dudas, como os decía, Emma Bovary es una de esas protagonistas totalmente imperfectas de las que a mí me gustan. Ya sabéis que yo soy muy fan, sobre todo de Anna Karenina. Scarlett O'Hara siente una terrible atracción hacia este tipo de personajes y sin lugar a dudas es una de mis mejores lecturas de este año. La que el adulterio está totalmente presente es uno de los puntos más fuertes de la novela, pero también la fuerza de esta protagonista, que resulta realmente caprichosa, en ocasiones malvada, tiene pensamientos muy crueles, pero sin lugar a dudas es una de mis novelas favoritas. Creo que tiene muy mala fama y aunque quizá haya gente que no soporte a la protagonista, no se puede decir que sea un libro que no esté escrito maravillosamente bien y que creo que todo el mundo debería leer. Nos estamos acercando a pasos agigantados hacia el final y ahora me toca hablaros de mi segunda lectura favorita de este año. Es una novela rusa, es de Dostoyevsky y sí, es Crimen y Castigo. ¡Qué maravilla de novela! ¡Qué comienzo tan angustiante! ¡Qué desarrollo tan ágil! Y qué final tan revelador. Sin lugar a dudas, creo que es la mejor novela psicológica que yo haya podido leer, donde parece que Dostoyevsky está escarbando continuamente en la mente, en la psicología de este personaje para revelarnos una mente muy inquieta, muy oscura, que cae en un abismo, en una fiebre de locura y que no encuentra paz. Es una auténtica maravilla de libro en el que conocemos a Raskolnikov. No he podido dejar de pensar en este personaje desde que leí este libro. Sé que lo voy a releer muchísimas veces en mi vida porque con una lectura creo que no he tenido bastante y creo que tampoco tendré bastante con una segunda ni una tercera relectura de este clasicazo ruso. Y es otra de esas novelas que yo creo que son perfectas también de principio a fin y que también podría estar en el top número 1 si no fuera por otras cosas que os voy a contar del puesto número 1. Es hora de presentaros mi mejor lectura de este año. Quiero deciros que no por ello va a ser la que mejor haya estado escrita, la que tenga una trama mejor construida, ni que sea la más apasionante de todas, sino que es la que más me ha removido a mí, y esa es Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell. ¡Qué maravilla de novela! Cuantísimos sentimientos me han embargado durante su lectura y tras finalizarla. En ella está Scarlett O'Hara, la mejor protagonista de la historia, junto a Anna Karenina. Ya lo he dicho muchas veces, pero este es uno de mis libros favoritos. Creo que es una auténtica maravilla de lectura, aunque sea uno de los libros más tochos que he leído este año. También os digo que se lee súper rápido, que la trama engancha desde el principio, que además también es una novela completa y que no os tenéis que fiar en absoluto de esta frase que dice: la historia de amor más fascinante jamás contada. No os fiéis, esta no es solo una historia romántica al uso, tiene muchísimo más detrás y, como os decía, considero que sea la novela mejor escrita. En este caso creo que Crimen y Castigo o Madame Bovary están mejor escritas que esta, pero a nivel de sentimientos esta sencillamente es la que más me ha hecho sentir, la que más he podido llegar a disfrutar, a fangirlear. Me ha emocionado muchísimo el final que tiene la novela, toda la relación entre Scarlett y el protagonista masculino de esta historia, que no os voy a hacer spoiler, ni siquiera un mínimo, porque quiero que la descubráis, quiero que os animéis a leer este libro, que tiene que ser uno de los clásicos que se lean. ¿Por qué? Porque en castellano solo tenemos esta edición, porque no logro entender qué es lo que ha pasado con este clásico, porque es uno de los más olvidados de la historia y creo que quizás se debe a que la película también tuvo muchísima fama y se está olvidando al libro. Sinceramente, si alguna editorial me está viendo, por favor, animaros a publicar esta novela para que llegue a mucha más gente. Esto es una auténtica
maravilla, una joya de la literatura, un libro que debe ser leído por todo el mundo. Además tiene un estilo narrativo muy sencillo, no resulta nada denso, atrapa, entretiene, enamora. Ya está, o sea, no os puedo decir nada más, ya sabéis que a mí me ha encantado y definitivamente tenéis que leerla. Hasta aquí el vídeo de hoy. Próximamente también os subiré mis peores lecturas de este año porque, bueno, ese va a ser un vídeo muy salseante, muy interesante en el que voy a poder hatear un poco y no me lo tengáis en cuenta, por favor, ya os lo digo desde ya. Y nada, como siempre, si os ha gustado este vídeo, comentadme, dadme like, suscribiros a mi canal y por favor, no os olvidáis de decirme cuáles han sido vuestras mejores lecturas de este año, cuáles me recomendáis leer también en este 2022 y nada, os mando un besito enorme. ¡Chao!